Te pido que seas tú obrando en nuestras vidas, oh Dios, que seas tú trayendo un avivamiento, un despertar espiritual a nuestras vidas, amados santos. Padre, hoy estamos reunidos creyendo, Señor, que tú hablas a nuestras vidas, Padre, que tú nos levantas, que tú nos fortaleces, amado Rey. Padre precioso, toda gloria, honra y alabanza sea para ti, Señor, en esta hora. Declaro milagros de sanidad, milagros, Señor, de liberación, de sanidad, en el nombre de Jesús, Padre precioso, bendito Rey. Vamos entonces a la Biblia, a Mateo 10. ¿Ya están ahí? Bueno. Quiero hablarle de tres cosas importantes que creo que algo que Jesús nos dejó a todos es un legado, y Él dijo que en su nombre haríamos mayores milagros que los que Él hizo. ¿Qué milagros hizo Jesús? Predicó de la salvación, sanó enfermos, liberó endemoniados, levantó paralíticos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, hizo que el cojo caminara. Hizo cosas tremendas, ¿verdad? Yo me convertí hace 14 años y yo recuerdo que cuando yo llegué a este lugar, que salimos de ahí, de esa iglesia, yo recuerdo que cuando yo llegué a este lugar, veíamos la manifestación del poder del Espíritu de Dios, pero era impresionante ver cómo Dios sanaba a las personas. La gente pasaba al altar, adelante, a dar testimonio de los milagros. Hoy quiero contarles que yo en este tiempo he recibido muchos milagros. Inicialmente recibí muchísimos milagros y yo testificaba de los milagros, creía en los milagros de sanidad, creía en la liberación, creía en los milagros sobrenaturales, como por ejemplo los financieros. Creía que Dios hacía que Dios tocaba un corazón y esa persona sembraba en mí porque era tierra buena y deseable. Pero al pasar de los tiempos, de los meses y los años, empezó a volverse todo tan normal, orar por alguien y que se sanara y ya, no pasaba nada, no se testifica de los milagros que Dios hace. Hace muy poco este año he recibido recibimos un milagro de sanidad, iniciando año con mi esposo. En el año 2016, él fue la última vez que donó sangre y él cambió el número de teléfono, y en este año, el año pasado, volvió nuevamente a hacerlo. Este año lo llamaron y le notificaron que él estaba sufriendo una enfermedad terminal desde el año 2016. Eso fue algo muy fuerte tanto para él como para mí. Lo manejamos entre los dos. Fue muy difícil, demasiado difícil cuando lo llaman y le dicen que tiene una enfermedad terminal, que le queda poco tiempo de vida y que no es desde este año, sino desde el año 2016 y que ya no hay nada que hacer, que ya ha avanzado la enfermedad. Eso nos tomó por sorpresa, porque yo siempre veo a mi esposo muy saludable, muy fuerte. Es un hombre que se esfuerza demasiado en la parte laboral, se esfuerza demasiado. Así que lo único que yo pude hacer fue decirle que yo creía que Dios hacía el milagro, yo creía que Dios lo iba a sanar. Así que él me dijo que qué íbamos a hacer. Yo le dije, pues ve y te haces otra vez los análisis, te haces todos los exámenes y vamos a orar. Y yo estoy convencida que Dios hace el milagro. ¿Por qué? Porque meses atrás yo había recibido un milagro. Por muchos años estuve enferma de un ovario, del ovario izquierdo. Tenía unos de sangre excesivos, dolores, inflamaciones. Los ciclos menstruales eran muy largos, demasiado largos, y todos los días con dolor, hasta que ya ni las inyecciones me quitaban los dolores. Eso traía amargura a mi corazón, traía mucho dolor, mal genio. Y me acuerdo que siempre oraba a Dios, y el pastor dijo una palabra ahorita, habló de los azotes y me hizo recordar eso, de que yo le oraba a Dios y le pedía mucho a Dios que me sanara, porque yo sabía que Dios podía hacerlo. Y lloraba y me arrodillaba y lloraba noches enteras llorando con este dolor, con la inflamación, con esos flujos excesivos de sangre. Y le clamaba a Dios y yo no encontraba ese milagro, o sea, no lo sentía en mi cuerpo. Iba al médico, me daban una pastica, otra pastica, después 2 pasticas, 3, 4, hasta que ya ninguna me hacía. Y ya por último fue la inyección.
hasta que llegué a se me fue ahorita el nombre, hay una inyección que es muy fuerte, que ya la ponen a uno cuando ya uno está en lo último. Así que un día recibí una palabra de parte de Dios y me hablaba de los azotes. Y bueno, por esos días estaba un poquito rebelde por un tema en cuanto a servirle a Dios. No quería servirle a Dios. Y recuerdo que en esos días recibí esa palabra de los azotes y empecé a leer en la Biblia el tema de los azotes. Y encontré allí donde hablaban de una mujer que había recibido azotes por muchos años a través de esa enfermedad. Así que empecé a orarle a Dios y a decirle que me arrepentía de todo lo malo que a él no le agradaba de mí. Empecé a hacer algunos cambios, a apartarme y seguí orando. Pasaron unos mesecitos o unos días hasta que llegó el milagro, ¿sabe? Llegó ese milagro y fue tremendo porque me hizo una cirugía como si yo hubiese ido al médico y me hubiese hecho la cirugía porque estuve convaleciente varios meses, dejé de montar cita, bueno, me cuidé esos meses porque las instrucciones de parte de Dios era que me cuidara porque me había practicado una cirugía por misericordia. Y claro, yo tenía una bolita acá a este lado, ya grandecita, grande, se me notaba cuando me vestía. Y después de ese día esa bolita desapareció porque el ovario estaba dañado, destruido. Entonces se inflamaba, se infectaba y empezaba a doler mucho. Y adicional a eso estaba invadida de quistes. Y eso pues me producía muchísimo dolor. Eso fue el año pasado y al día de hoy, cuando vienen los ciclos, no vienen con dolor. Entonces, para este tiempo Dios sigue sanando, pero ¿sabe qué pasa? Que no damos testimonio, nos quedamos con el milagro. De hecho, no sé si esté mal, pero lo voy a hacer. Aquí en esta hora, aquí en esta auditoria hay una joven que en algún momento sus familiares solicitaron oración por ella, nuestros pastores levantaron oración, el grupo de líderes oramos por ella, declarando ese milagro, y hoy esta joven está en este lugar. Y el milagro es muy grave porque tenía un problema en los pies, ¿verdad, Paz? Tenía un problema en sus piecitos graves que iban para que fueran amputados. Y hoy esta joven está acá en este lugar, ha sido sanada por el Señor. Pero mira que no testificamos de esos milagros. Volviendo al tema de mi esposo muy triste porque él se iba, que definitivamente le quedaban meses y estaba muy amargado, muy triste, estaba muy mal. Yo tenía paz porque yo creía que Dios lo había sanado, que Dios lo iba a sanar, se hizo los análisis y yo estaba ahí encima, muéstremelos, no han salido. Bueno, al final salieron, me los mostró y salieron todos bien, no había absolutamente nada. Él me dijo, no creo porque es que es imposible, o sea, es que ya hay varios desde el 2016, o sea, es una equivocación porque fue un análisis así, de esos que hacen, que se lo entregan en la tarde. Yo le dije, bueno, entonces si no cree, hágase unos más rigurosos, y efectivamente este hombre se fue y se hizo de todo. Y el médico le dijo, no, Cano, usted es un hombre sano. Le revisaron cada órgano y todos sus órganos estaban súper bien. Ese milagro mi esposo no lo ha testificado, creo que una sola vez lo hizo, pero fue muy resumidamente, no entro en detalles, tampoco yo estoy entrando en tantos detalles, pero ¿qué quiero hacer con esto? Decirles que Dios sigue sanando, que Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo milagros, maravillas, prodigios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos quedado con los milagros, nos hemos quedado callados. Y yo estoy segura, completamente segura, que ustedes, cada uno de los que está aquí en esta silla, yo sé que tiene un milagro. Yo sé que Dios le ha sanado de una dolencia, que quizá Dios le ha hecho una operación, que le ha devuelto la vista, el oído, que le dolían los huesos. Yo estoy segura que Dios lo ha hecho. Y si de pronto usted está padeciendo de alguna enfermedad, si hay un diagnóstico, si hay una dolencia, yo estoy segura que Dios le puede sanar. Dios le puede sanar. Leamos Mateo 10:8, nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. La sanidad y los milagros eran algo muy normal en el diario vivir de quién, de los apóstoles. Estos hombres, cuando salían a predicar la palabra de Dios, después de que predicaban la palabra de Dios, descendía el poder de Dios, descendía y la gente era sanada, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres de aquellas posesiones demoníacas. La sanidad y los milagros era algo totalmente normal para ellos. Por eso yo les decía, nosotros nos volvimos tan normales y tan comunes que recibimos el milagro y no lo vemos como milagro. Sí, ya me sanó, ya no siento nada, pero no salimos a testificar
testificar, ¿qué pasa? Yo creo que hay una incredulidad en nuestro corazón. Mi esposo cuando recibió ese diagnóstico, él no lo creía. Él decía que no, y le dolía todo, y se enfermó, y estuvo enfermo, depresivo. Cuando volvió nuevamente y se hizo un examen exhaustivo, como que ya creyó un poquito. Pero ahí adentro, el enemigo le está diciendo, no, es que el primer análisis está equivocado. El del 2016 es equivocado, el del 2023 es equivocado. No, iglesia, no es equivocado. Es que Dios hace así. Dios cuando nos sana no queda rastro en nuestro cuerpo de que estuvimos enfermos. No queda rastro. Créanme que no queda rastro. Entonces el enemigo se la ha jugado, y como estamos tan bajitos de oración, tan bajitos de relación, de comunión con Dios, pues cuando viene el milagro, no, fue una equivocación. Y no le ponemos atención y no nos importa, que cada día nos estamos enfriando y alejando más de la presencia de Dios. Hechos 5:15 nos dice lo siguiente: por tanto, que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué había en Pablo? ¿Qué pudo haber ocurrido en Pablo para que ocurriesen todos, y en Pedro para que ocurriesen todos estos milagros? ¿Qué piensa usted, iglesia? ¿Sabe qué pasó en ellos? Que activaron la fe. Nosotros tenemos que activar la fe. Eso fue lo que hizo el apóstol, activar la fe. ¿Y cómo se activa la fe? ¿Cómo? Ejercitándola. ¿Cómo la ejercitamos? Leyendo la palabra. O sea, si yo leo estos textos bíblicos, como el primero que les leí, dice que sana enfermo, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, da gracias, y como recibimos de gracia, damos de gracia. Leemos esa palabra y la creemos, la declaramos todo el tiempo. La estamos ejercitando en nuestra boca, en nuestro corazón. Así es como aumenta nuestra fe. Y la ponemos por práctica. Si hay alguien enfermo, hoy oro por esa persona. Pero nos da miedo, ¿cierto? Nos da miedo acercarnos a alguien que está moribundo y decirle: el Señor te va a sanar, y ponerle la mano, o no le pongamos la mano, solo oremos. ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque anteponemos nuestro orgullo y nuestra carne. ¿Y por qué lo anteponemos? Porque ¿qué pasa si oro y no se sana? ¿Cómo voy a quedar yo? Mal. Voy a quedar mal porque van a decir: esa no tiene nada, es que no. Iglesia, tenemos que acercarnos a la persona y orar y declarar la palabra. Ese día yo oré y le dije: Señor, dame una palabra para hablarle a mi esposo. Dame una palabra, porque no voy a ser yo, es Dios. Y Dios respalda su palabra. Así usted lo esté también con Dios. Pero Dios, por misericordia, a la otra persona respalda la palabra, sana a la persona, la levanta de la condición en la que está. ¿No lo cree, iglesia? Hechos 19:11-12 nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Iglesia, los milagros ocurren por un acto de fe. Si usted y yo tuvimos la fe para creer que existía la salvación cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, si hoy usted está en este lugar, es porque usted cree que hay un Jesús que murió en la cruz por usted. Si usted está en este lugar, es porque usted cree que hay un Dios grande y todopoderoso, y que usted lo confiesa y quiere agradarle a Él. Entonces tenga esa misma fe para orar por los enfermos, tenga esa fe para declarar su milagro de sanidad, tenga la misma fe. Y claro, por supuesto que hay que ejercitar la fe, hay que ejercitarla. Yo un tiempo corrí mucho por los enfermos y no pasaba nada, pero yo lo seguía haciendo porque yo decía: bueno, yo oro y Dios verá si lo sana o no lo sana. Después comenzaron a suceder los milagros, y vi muchos milagros de sanidad, y los sigo viendo. Uno hace muy poquito, alguien me pidió orar por un niño que tenía cáncer. Bueno, ya está como terminando, y yo oré por el niño, me enviaron las fotos, hablé con la mamá, todo, oramos por él. Y después de unos días, en una ayuno acá en la iglesia, el Señor me da una palabra
y me dice que lo va a sanar. Y el niño está en una clínica hospitalizado, lleva muchísimos meses allí, le están haciendo quimo, está sin pelitos, sin nada, casi que desahuciado, y Dios me dice, me da la palabra y me dice que va a ser sano. Yo salgo y le cuento a mi esposo y le digo, amor, me pasó esto, Dios me dijo esto. Y de una vez mi esposo empezó a sentir la presencia de mi hijo, amor, yo creo que eso es de Dios. Entonces yo llamé a la persona que me presentó la mamita y a través de ella le di el mensaje y que se lo transmitiera a la señora. Ella me dijo, no, yo quiero que usted se vea con ella y se le dé el mensaje y ore por él y por el niño. Y si usted me pregunta que si me dio miedo, claro que me dio miedo, mucho miedo. Yo dije, Dios mío, Señor, qué nervios. Pero más sin embargo, yo dije, sí, voy a ver con ella y voy a orar por ella, lo voy a hacer. Llegó el día, pusimos la fecha, nos reunimos, le di la palabra y oramos. Se hablaron muchas cosas en ese lugar, se sintió la presencia de Dios, yo le hablo también a ella. Y a los días le llegó a mi celular un poco de fotos. Y el niño había salido de la clínica y estaba en la casa y le había empezado a salir pelito. Y me enviaron esa cantidad de fotos y el niño corre, no, me la mandaron cuando lo estaban sacando de la clínica. Y corría todo enérgico y esa señora súper feliz de lo que Dios había hecho. A los días o meses me mandó unas fotos de él corriendo por toda la casa. Gloria a Dios. Entonces Dios sí sana, Dios lo hace. Pero nosotros, eso pasó hace meses y yo no lo había contado. No es la segunda vez que lo cuento, porque nos guardamos los milagros. Nos guardamos los milagros. Debemos contar esos milagros. No creerán que de pronto fue la ciencia. No, vea, hay personas que la ciencia interviene de todas las formas, se le invierte mucho dinero a la medicina, a la ciencia, y la enfermedad no abandona el cuerpo y la persona muere. Entonces sí está la mano de Dios, iglesia, créanme que sí está. Pero hay algo importante que debemos hacer en nuestras vidas, es que debemos deshacernos de todo lo que no nos permite crecer espiritualmente. Es deshacernos. Y una de las cosas que debemos deshacernos es de la incredulidad. Lo primero es la incredulidad. Ahora, yo siempre digo, o he tomado esto, porque he tenido muchas etapas en mi vida, muchos procesos, y no han sido nada fácil. Han sido unos momentos donde no quiero nada de nada. Pero yo le sigo creyendo a Dios y vuelvo y tomo ánimo y vuelvo otra vez y sigo insistiendo hasta que mire el cumplimiento de todo lo que Él me ha dado. Pero he pasado momentos muy difíciles. Entonces, ¿yo por qué le digo esto? O sea, no mire a Diana acá, no mire este empaque, sino escuche el mensaje. Escuche el mensaje. Quizás yo no le predico tan lindo como usted lo espera, ni tan elocuente, pero de verdad lo que le estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y yo creo que la mejor manera de uno predicar la palabra es porque yo la he vivido, es porque a mí me consta que Dios hace los milagros y que Dios sana. Que Dios lo hace, iglesia. Dios lo hace. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con el milagro guardadito. Allí no lo quedamos y no decimos nada. Hay algo importante que tenemos que hacer, iglesia, ¿sabe qué hacía la gente después de recibir el mensaje? Cuando recibían el mensaje, ellos se arrepentían. Ellos reconocían sus faltas, ellos reconocían la necesidad que tenían de Dios. Ellos no se ponían a pensar que si yo recibo la palabra y lloro, o me contristo, o no, ellos estaban en lo suyo, ellos iban por lo de ellos. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Venimos a la iglesia y estamos pendientes de cómo se sentó, cómo se vistió, cómo hizo, y perdemos nuestro milagro, no nos disponemos. Y después de que ellos soltaban la palabra, era que venía el milagro. Venía el milagro, porque ellos la recibían, la atesoraban. ¿Y qué hacían ellos? También confesaban. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Así es. Iglesia, para yo encontrar ese milagro de sanarme, me acuerdo tanto que un tiempo atrás un pastor vino y me puso la mano y me dijo que el Señor me estaba reprendiendo y que había permitido cáncer. Y eso me afligió. Y yo nunca se lo conté a nadie, hasta ahorita lo estoy contando. Y yo decía, ese hombre no es de Dios. Y a veces decía, de pronto sí, el Señor me está castigando porque soy rebelde, no le quiero servir, no quiero hacer lo que Él me dice. En todo caso, ese día yo le dije: Señor, perdóname por todo lo que he hecho, lo que he dicho, pero de verdad, yo quiero que me sanes. Este dolor ya es insoportable. Y si tú quieres que yo te sirva, yo lo haré. Y desde ese día, en serio, desde el año pasado, yo me determiné a servirle a Dios como fuera. Y no ha sido fácil, porque he tenido muchísimos tropiezos, muchas pruebas, muchos momentos difíciles. Yo creo que ya no tengo ni lágrimas.
Ahorita último, cada vez que pasa algo me pongo muy mal, muy triste, me arrodillo, no sé, yo creo que es el consuelo de Dios, porque a veces digo, Dios mío, ¿cómo puedo ir a trabajar? ¿Cómo puedo echarme un chiste? ¿Cómo me puedo reír? ¿Cómo puedo salir a pasear si me está pasando esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero es el amor de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, eso no quiere decir que no me vayan a ver un día esto llorando y súper mal, ¿no? Porque es que sigo siendo humana, tengo sentimientos y emociones. Pero le confesé a Dios y le dije, lo voy a servir, ya no voy a negar más, le pedí perdón, quita ese azote de mí, quítalo, Señor. Suelto la amargura, suelto la falta de perdón, ya no voy a odiar a Pepito, a Pepita, a María, voy a amarlos. Y me propuse hacerlo en esa dirección, así que confesé, como dice Salmos, confesé mi pecado y no lo encubrí más. Porque a veces uno encubre los sentimientos, lo que siento por fulano, lo que siento por fulano, lo que me sucedió. Los terceros se despojaron de todos los objetos y libros de hechicería, dice Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El Señor me ha hablado 2 veces de anatema. Yo en la mediodía tuve un privilegio de predicar en casa del alfarero, y el Señor me habló de anatema, y sacando el mensaje para la iglesia volvió a hablarme de anatema. Y pensaba ahorita, debe haber anatema en mi casa, algo está pasando en mi casa, y apenas lo estoy recibiendo. Yo quiero decirte, iglesia, ¿qué anatema hay en tu casa? ¿Qué anatema hay en tu corazón, en tu mente? Hay algo que está impidiendo la bendición de Dios, hay algo que está impidiendo el milagro de Dios. Y dice la palabra que ellos se despojaron de los anatemas, de los libros de hechicería. Esto lo habla en Hechos, en el libro de Hechos, cuando empezaron a recibir el mensaje de Dios y comenzaron a recibir esa revelación de todo lo que estaban desagradando a Dios, ellos comenzaron a deshacerse. Y por eso es importante lo que dice Deuteronomio: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. ¿Qué dioses hay en el corazón? A veces no solamente el amor hacia una persona o el apego, sino también a veces volvemos dioses ese rencor, esa falta de perdón, esa amargura. Lo convertimos en un Dios de vida toda tristes, y deprimidos, y todo el tiempo estoy desanimado, y todo el tiempo estoy desanimada, y me levanto un poquito, pero vuelvo otra vez a mi condición. Eso se vuelve anatema en nuestra vida. Eso contamina mi vida, mi relación con Dios, impide que reciba los milagros, impide que se glorifique Dios con mayor poder en mi casa. Y como dijo David, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará ¿qué? La misericordia. Echemos mano de la misericordia. Cuando estaba en ese proceso, yo le decía al Señor: no te canses de mí, no te aburras de mí. Yo sé que soy difícil, yo sé que mi temperamento no es fácil, mi carácter, sé que tengo cosas que dañan a otras personas, sé que hasta contigo me paso, porque ya no lo hago. Fui muy respetuosa con Dios, demasiado. Le hacía reclamos de manera altanera y grosera. Y le cuestionaba todo lo que hacía. No sé, iglesia, si usted lo hace, pero yo lo hice, ya no lo hago. Ya no lo hago, y realmente es esperar en Jehová y echar mano de la misericordia. Echemos mano de la misericordia. Solo la misericordia nos da la oportunidad de levantarnos nuevamente, iglesia. Levantémonos sobre nuestros pies en esta hora. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora y piensa en los apóstoles, en Pablo, en Pedro, cuando se paraban allí a predicar la palabra de Dios, cuando le hablaban a un pueblo de salvación, cuando le hablaban de un Jesús que murió por ellos, de un Jesús que perdonaba pecados, cuando les decían a la gente, les decían que si había arrepentimiento en ellos, también vendría el poder del Espíritu Santo sobre ellos a traer ¿qué? Sanidad, liberación, restauración. Entremos en este momento en la presencia de Dios. Pídele allí, susurra con tus labios y dile: Espíritu Santo, ven en esta hora, Espíritu de Dios. Haga que esta palabra no caiga por tierra, que esta palabra quede en mi corazón, caiga en mi espíritu, que esta palabra penetre, encierra los pensamientos, mis intenciones. Dilo, tienes que hablarlo, declararlo. Tienes que declarar que la palabra de Dios entra a tu espíritu, entra a tu mente, a tu corazón, y que se hace vida y comienzas a vivirla.
y empieza a clamar por ese milagro. No sé qué milagro tú necesitas. Si ese milagro es de sanidad, si estás pasando por un quebranto de salud, si hay un diagnóstico de salud sobre tu vida, si el enemigo se levantó para decirte que tú estabas enferma, que tenías un cáncer, que no podías hacer esto, aquello, si el enemigo se levantó para decirte que va a seguir destruyendo tu hijo, tu casa, tus hijos, tus finanzas, hoy dile que no va a ser así, que tú crees la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús haremos mayores milagros que los que hizo Jesús. Mayores. ¿Y cuál es el mayor milagro? Uno, la salvación. No pierdas la salvación. Si tú sigues perdiendo comunión con Dios, si tú sigues enaltecido en tu corazón, en tu razonamiento, en tus pensamientos, en tus prejuicios, en tus argumentos, te voy a decir que estás perdiendo tu salvación. Aprovecha en esta hora y dile: Jesús, te necesito. Yo creo en ti. Y yo te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, te necesito en mi casa. Necesito recibir ese milagro. O sea, no te dé miedo pedir el milagro. Pide el milagro y ciertamente lo recibirás, porque ciertamente Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él solamente está esperando que tú le digas: ven, ven, lléname, abrázame, sáname, libértame, restáurame. Toca mi corazón, ministra mi vida, trae libertad, trae fortaleza. Si te sientes débil, si te sientes desanimado, si sientes que estás en doble ánimo, hoy dile: entrego este ánimo, entrego este doble ánimo, entrego este desánimo, entrego esta amargura, este dolor, entrego esta angustia. Cree en ese milagro, pide ese milagro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Háblale. Aunque Dios sabe lo que necesitamos, aunque Él está atento a todo lo que tú haces, es necesario que tú abras tu boca y le digas: Abba, sáname, Abba, necesito este milagro, Abba, restáurame, levanta mi familia, restaura mi hija, libértala a bendiciones. Cree en iglesia y empieza a pedir también un avivamiento para tu casa, para tu vida, para tu familia. Y quizás salgas de ese lugar y no vas a ver un avivamiento, pero vas a seguir creyendo, vas a seguir pidiendo por ese avivamiento. Empieza a creerlo primero tú, cuando llegue a ti, cuando tú comienzas a sentir dentro de ti, dentro de tu espíritu, una catarsis espiritual, que te despierta su espíritu, que comienzas a sentir un deseo incontrolable de querer orar, de querer ayunar, de querer leer la palabra. Ahí vas a empezar a ver la gloria, de ese avivamiento, ese despertar. Entonces, llena de ello, vas a hablarle a tus hijos, a tu esposo, a tu casa. Te vas a hablar a ti misma también, iglesia. Levanta tus manos en esta hora. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy en este lugar. Cuenta de lo que tú necesitas, cuenta de tu necesidad, tu petición. Háblale de tu hijo, háblale de tu hijo, háblale de tu hija, háblale de tus sueños, háblale de tu necesidad. Dile lo que tú necesitas, háblale. Dile que le tienes miedo a las circunstancias, a lo que estás viendo. Háblale de tu debilidad, la que sea, háblale de tu orgullo, de tu altivez. Acepta que estás mal delante de Él. Dile: Señor, sí, vengo delante de ti, estoy orgulloso, altivo, estoy desanimado, no tengo fe, no quiero nada. Pero si estás en este lugar es porque hay algo dentro de ti, hay algo dentro de ti esperando por ese milagro. Es porque tú crees que Dios lo va a hacer, es porque tú sabes que algo va a hacer Dios en tu vida. Amado, pídelo. No salgas de este lugar sin recibir ese milagro. De verdad, no salgas de este lugar sin pedir y sin recibir ese milagro. No mires el empaque, sino escucha el mensaje. Escucha el mensaje, recibe la solución de Dios, lo que Él quiere hacer en tu vida, porque si hoy estás en este lugar, tú podrías estar con los que no vinieron hoy, pero hoy estás en este lugar. Hoy estás en este lugar. Recibe, recibe, recibe. Recibe lo que Él tiene para ti y determínate a levantar.